Me encuentro en Italia, en uno de los eventos de acuarela más importantes de todo el mundo. Y algo de lo que está pasando aquí literalmente te cambia la cabeza. Y no es pintar bien. Deja que te lo enseñe mientras te cuento de qué va todo esto. Esto es Fabriano en Acuarelo, un encuentro internacional donde artistas de todo el mundo se reúnan alrededor de lo que su propia palabra indica, la acuarela. Yo ya he estado aquí hace 2 años, pero la verdad es que este año es diferente para mí. He sido seleccionada para formar parte de una exposición internacional junto a artistas de todo el mundo aquí en Bolonia, como representante de una nueva generación de acuarelistas. Es una nueva iniciativa que van a hacer este año para fomentar el talento joven y que van a ser 3 días de exposición. Se inaugura la exposición esta tarde y la verdad es que... Y aquí te cuestionas no solo cómo pintas, sino también cómo piensas. Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde ocurre todo este evento? Y tiene algo muy particular, sus soportales. Kilómetros y kilómetros de soportales, como vais a ver en estas imágenes, que juntan más de 60 kilómetros de soportales en toda Bolonia y que se hicieron para ampliar, debido a la población que fue creciendo, se hicieron para ampliar todas las casas hacia el lado de la vivienda sin quitar espacio al terreno público. Vienen muy bien para la venta de cosas, para la convivencia, para pasear y he de decir que no dejo de pensar en que viene genial para el clima porque, como os dejo en las imágenes, nos ha llovido en alguna ocasión en este encuentro. Así que con eso todo perfecto. Fijaros la importancia que tienen los soportales, que en 2011 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea que, imaginaros, tela. Nos encontramos en Bolonia, una de las ciudades más antiguas de Europa. De hecho, aquí está la universidad más antigua del mundo occidental, fundada en el siglo XI, en el 1088. Es una ciudad que siempre ha estado dedicada a la cultura. Y luego está el color. Se le dice o se le pone el apodo de la roja o la rosa por el tono de sus edificios, que son increíbles. Ya os digo que aquí hay una luz para pintar maravillosa, pero no solo por el color de sus edificios, ya me entendéis. Además de ese apodo tiene dos más. La dota, la culta, por sus universidades, y la grossa, la gorda, por toda su gastronomía, que ya te digo que estamos disfrutando las 3 de ellas, y una la que más. Y cuando estás en un sitio así, rodeando de historia, de gente creando, de todo este arte, tu cabeza no funciona igual. Y hay algo que está pasando aquí que explica por qué este tipo de experiencias te hacen crecer como artista. Cuando te expones en un entorno como este, tu cerebro entra en algo que se llama enriquecimiento ambiental. Básicamente, más estímulos, más conexiones, más aprendizaje. Tu cerebro está yendo ahora mismo a 1000 revoluciones. Pero escucha, que esto te interesa. Cuando ves a otros artistas trabajar, crear, se activan lo que se llaman las neuronas espejo. Es decir, tu cerebro está ensayando y pintando sin que tú te des cuenta. Y este fenómeno es fundamental por 4 razones. La primera, el aprendizaje vicario o por imitación. Ves a otro artista trabajar y tu cerebro simula internamente esos movimientos, lo que te permite aprender sin tener que hacer nada. Ojalá esto pasase con el ejercicio físico, con solo verlo en la pantalla estuviese funcionando. El segundo, la empatía. No solo imita la acción, sino que también la intención y la emoción. Si ves a un artista reflejando dolor o alegría, tu cerebro simula esa emoción, lo que te permite entender profundamente la obra. Simulación mental. Cuando contemplas una obra, tus neuronas espejo recrean las acciones que el artista realizó o pudo realizar, las pinceladas o el modelado en barro, por ejemplo, viviendo una experiencia inmersiva, de lleno en la obra. Y por último, la conexión y la neuroestética. El sistema de neuronas espejo conecta lo que vemos con nuestra propia experiencia. Somos unos egocéntricos. Este sistema activa como un teatro interno que te permite ponerte en los zapatos del otro artista. Y esto explica algo que muchos sentimos, pero no entendemos. ¿Por qué después de eventos así vuelves pintando tan distinto y con tantísimas ideas nuevas? Y estando en Fabriano en Acuarelo, probablemente uno de los festivales de acuarela más grande del mundo, donde ahora mismo nos encontramos alrededor, me ha dicho la organización, de más de 1000 personas y decenas de países representados, pintando, compartiendo. Es una pasada. Trabajamos muchísimo en la calle, conectamos, compartimos experiencias, tantas formas de entender la misma técnica y te das cuenta de que no hay ninguna correcta, es decir, no hay ninguna que digas, esta es la que tiene que ser. Todas valen. Y muchas veces no avanzamos en la acuarela no porque no sepamos, sino porque estamos demasiado aislados.
siempre viendo lo mismo, siempre pintando igual, siempre cometiendo los mismos errores, sin ninguna fricción, sin nada que te motive. Y el cerebro necesita justo eso, fricción, contraste, estímulo, para cambiar, para evolucionar. Y montar esta exposición, ver mi trabajo aquí, junto a artistas de todo el mundo, no es solo bonito, es muy incómodo, porque ves detalles que nunca habías tenido en cuenta y te obliga a subir de nivel súper fuerte. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de salir de tu entorno, de salir de tu zona de confort, hazlo, porque no solo va a cambiar la manera en la que pintas, sino en la manera que tienes de ver el mundo. Y si quieres trabajar esto desde dentro, en mi Patreon es lo que hacemos justo cada semana, ponernos incómodos y llevar nuestras acuarelas más allá. Nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a grabar. ¿Y quién va a organizar ahora? Yo quiero hacer un video. Se va Nora. ¿Y quién va ahora a organizar las comidas? ¿Dónde vamos a ir a comer? Vamos a morir de hambre. Nora. No, por favor, No. Nora, además de pintar, organiza todas las cosas.